No sé si sabemos, si saben o no, de que estamos, se viene el mundo cookieless, el mundo sin cookies, en donde ya no vamos a poder traquear el comportamiento de los usuarios a través de la web, porque por los motivos de privacidad, la tendencia en general es a proteger la privacidad de los usuarios. Hay cosas que, por ejemplo, en Europa, que es donde está la legislación más fuerte, la GDPR, ya no se pueden hacer en muchos sentidos, y toda esa legislación va a ir migrando al resto de los países. Por lo tanto, el depender, como en este caso esto es una encuesta realizada por The State of Customer Engagement, vemos que cerca del 81% de los equipos de marketing hoy por hoy dependen de esta data que viene de las cookies y del comportamiento de los usuarios en Internet para comprender a sus consumidores. E incluso nos enfocamos acá, más del 30% depende fuertemente o que prácticamente solamente en este tipo de información, en third-party data derivada de las cookies. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos? Si vemos por acá, ya hay un 20% que no trabajan solamente, que al revés, se están enfocando mucho más en first-party data. La first-party data es todo lo que nosotros podamos recopilar directamente de nuestros consumidores vía una app, vía una página web y demás. Pero el punto es que esa data, esa first-party data, siempre va a ser de alguna u otra manera limitada, porque obviamente vamos a saber nada más sobre los consumidores que interactúan directamente con nosotros. Y por supuesto que debemos de incrementar todas las técnicas posibles, todas las estrategias para recopilar la mayor cantidad de información de nuestros usuarios o de cualquiera que vaya a interactuar con nuestra marca, con nuestro producto, con nuestra solución. Pero vamos a siempre quedarnos más bien cortos, porque ¿qué pasa con todos los que no interactúan con nosotros, que son también parte de nuestro mercado potencial? Ahí es en donde entra no solo que dejemos de lado las cookies y enfoquémonos en otras técnicas de data alternativa, cualquier otra cosa. Y esto ha ido surgiendo y cada vez más hay data alternativa interesante que podemos explotar para entender mejor al consumidor. En la que hoy nos vamos a enfocar es en data de movilidad. La data de movilidad viene derivada de los dispositivos móviles, básicamente cuando interactuamos con una app y damos nuestro consentimiento de que nuestra información de la ubicación y de manera anónima se comparta con un tercero, que son estos agregadores de datos, va a registrar con un Unique ID nuestro dispositivo y va a decir, ok, este dispositivo estuvo en este lugar, y cada vez que interactuamos con esas apps, que sean parte de estos panels, como nosotros llamamos, que comparten información, vamos a estar dando información sobre dónde estamos, ¿verdad? Esta información, importantísimo, y es una pregunta que siempre aparece en estos webinars, es información anónima, ¿verdad? No sabemos más allá, tenemos nada más un registro del dispositivo, es información anónima y es información que está recopilada con el consentimiento del usuario. De todas maneras, nosotros como empresa seguimos la normativa de Europa, de la GDPR, en términos de cómo tratamos los datos y que hasta qué nivel, jamás llegamos a niveles individuales, nunca llegamos a identificar un usuario en particular, justamente protegiendo la identidad y la privacidad de todos, ¿verdad? Pero después sobre la data de movilidad le incorporamos distintas data layers o distintas capas de información, como por ejemplo lugares de interés, lo que se conoce en la industria como POI. Los lugares de interés son los restaurantes, los hospitales, los hoteles, los parques, las calles, cualquier cosa que sepamos qué es ese lugar. Y en combinación con estas dos principales fuentes es que podemos entender muchas cosas. Podemos entrar en analizar áreas de interés, entender al consumidor, podemos hacer marketing entendiendo qué tipo de gente pasa por un lugar, etc. Entonces, como les decía, y acá abrimos un poquito más, ¿qué tipo de cosas vamos a poder hacer una vez que combinamos estas fuentes de información? En primer lugar, e incluso que acá no lo pusimos porque es como para nosotros ya demasiado básico, vamos a poder entender de la gente que está en cierto lugar su nivel de ingreso. No de la gente que vive, sino de la gente que está en cierto lugar su nivel de ingreso, porque traqueamos, o sea, entendemos, identificamos de acuerdo a los patrones de movilidad, identificamos dónde reside
inferimos dónde reside y le asignamos, combinando con data censal u otras fuentes, asignamos un nivel de ingreso. Importantísimo, y paréntesis, esto se puede hacer en todos los países. Nosotros ya estamos implementando estas soluciones, por ejemplo, bueno, por supuesto, en México, en Centroamérica, la estamos en este momento implementando hasta en Inglaterra. ¿Por qué? Porque combinamos lo que nosotros llamamos fuentes de datos globales y nos permite atacar cualquier mercado. Entonces, una vez que sabemos, tenemos el nivel de ingreso, también vamos a poder, y acá es donde se pone interesante, y esto es lo que es un poquito más novedoso, vamos a poder saber qué sitio suele frecuentar mi consumidor meta. Es decir, una vez que entiendo quién es, y ahora Eric va a mostrar algunos ejemplos de cómo vamos identificando ese consumidor meta. Pero vamos a poder entender qué lugares visita de día, qué lugares visita de noche, incluso si quienes me visitan a mí, visitan a mi competencia, o cómo son los que visitan cierto lugar en donde mi producto se vende muy bien, ¿verdad? O sea, que es un producto de consumo masivo ubicado en abarroterías o en supermercados. Bueno, ¿cómo son los usuarios que visitan esos lugares? Y dónde más están. No solo visitaron ese lugar, sino en qué otros lugares está, en qué zonas se mueve, qué zonas evita, qué zonas no está, y qué tipo de usuarios transitan zonas en donde se encuentran mis points. Es decir, son muchas las aplicaciones que podemos hacer una vez que entendemos el comportamiento o los patrones de comportamiento de los usuarios.